Sí, hasta ahora la confirmación de la paciente que embarazada de 6 meses que dio positivo el hisopado para influenza A, sí, ese dato es certero. El otro dato que estamos confirmando, que creeríamos que sí, porque se ha atendido y está internado en la parte privada, que es un niño menor de una niña menor de 2 años. Bueno, serían los dos casos que tenemos conocimiento. Bien. ¿Esto es preocupante? ¿Qué medidas hay que tomar? ¿Ustedes han tomado intervención? ¿Lo privado canaliza el dato a través de lo público para que se puedan accionar otras herramientas? ¿Cómo se maneja esta situación, doctora? Sí, generalmente nosotros tomamos conocimiento a través del familiar. No se nos notifica desde la parte privada, por ejemplo, ese dato te lo doy porque es de algún familiar, pero desde la parte privada no nos han confirmado el dato, pero sí los pacientes que vienen acá o que se controlan acá en el hospital, nosotros, bueno, ya tenemos la confirmación para empezar a darles el tratamiento. Eso lo traemos nosotros de acuerdo a la necesidad. Tanto para adultos como para niños, el Tamiflu nos envía Jesús María y comienzan el tratamiento que en una persona que ha dado positivo por hisopado, es decir, se toma una pequeña muestra de saliva en la zona de la faringe y ahí se hace el análisis para detectar si hay gripe A. Se empieza con la medicación y el tratamiento por 5 días. Doctora, usted sabe que estábamos accediendo a algunos datos. En la ciudad de Jesús María hay una niña aparentemente en un colegio que tiene gripe A, se le ha comunicado a los padres, se les ha informado que aparentemente, se trató esto en tiempo y en forma porque aparentemente había un pariente que habría contagiado a una niña que concurre a una escuela, por eso se les comunicó a los padres para que cada uno tome las medidas correspondientes. ¿Qué acciones se tienen que tomar con respecto a las personas que han estado y están en contacto con quienes tienen el virus? En realidad, mira, nosotros acá en este periodo de este último mes, un poco más, el 80% de las consultas, y te digo tal vez más, de las pacientes que han solicitado una consulta en el hospital, han sido por cuadros respiratorios y gripales, típicos, que hay una circulación del virus de influencia A. Probablemente hay casos que no están detectados porque no se hace consecutivamente el hisopado faríngeo a todo paciente que ingresa con un cuadro respiratorio. Se le hace a los pacientes que o están en grupo de riesgo o que tienen una complejidad un poco mayor de la sintomatología. Entonces, la circulación del virus está, ya no es en la misma forma que se manifestó en el 2009 cuando hubo una pandemia y donde no estábamos preparados para esto. Pero ya el virus ya continúa circulando en el país, lo que sí ya tenemos el bloqueo a través de la vacuna y estar atentos sobre todo, y eso quiero recalcar, a los grupos de riesgo. Lo que no podemos permitir por ahora es nuestra prioridad, es que los pacientes que entran dentro de los grupos de riesgo, niños hasta 2 años, embarazadas o adultos mayores de 65 años y pacientes con patologías crónicas o graves, que no estén vacunados. Eso es lo que no puede pasar. Tienen que vacunarse sí o sí. Se ha vacunado mucha gente que no está en el grupo de riesgo por miedo, pero los que están en grupo de riesgo sí o sí deben estar vacunados. A ellos vamos a conseguirles la vacuna y se las vamos a proveer. No hay que alarmarse más allá de la consulta que se tiene que realizar al médico cuando hay un paciente con gripe o un cuadro respiratorio, vacunarse a quienes se tengan que vacunar, las medidas de higiene normales, es decir, alcohol en gel, ventilar los ambientes y lavado de las manos. Y si una persona está con sintomatología respiratoria, con gripe o con un diagnóstico de gripe, no concurrir a lugares donde probablemente va a contagiar a otras personas. Por ahora es simplemente tomar los recaudos necesarios para evitar las complicaciones graves de cualquier estado gripal, en este caso de gripe A. Doctora, una pregunta que creo que la gran mayoría se hace. ¿Cuál es la diferencia entre una gripe común y la gripe A? Bueno, normalmente
Normalmente los cuadros gripales tienen un conjunto de síntomas que no escapan a los distintos virus de la gripe que circulan. Es decir, fiebre alta, dolor de cabeza, tos seca, con mucho dolor de garganta, dolores articulares. Pero en la gripe A lo que más llama la atención es el mal estado general del paciente, ¿sí? Más allá de los síntomas respiratorios que pueda presentar. Normalmente, por eso te digo, el hisopado que confirma una influenza A es el hisopado faríngeo, que no se hace a todo el mundo, pero se trata de detectar en los casos en donde podemos tienen mayor probabilidad de generar una complicación grave si están infectados con gripe A. El virus de la gripe está circulando, lo dice la demanda que tenemos acá, las consultas que tenemos acá. Lo que hemos notado sí también es que los cuadros se prolongan en el tiempo, es decir, antes una gripe estaba 5 o 6 días en cama y ya te recuperabas. Ahora nos vemos, y sobre todo en niños pequeños, que los cuadros de tos se extienden por lo menos hasta 15 días y no dejan de ser cuadros virales con un gran componente de inflamación de las vías respiratorias. Bien, para que lo tengan en cuenta, no alarmarse, atentos. ¿Y qué pasa con esta persona que, la última pregunta, no la molesto más, doctora, qué pasa con esta persona que está embarazada? ¿Cómo se puede cómo se complica? ¿Cómo afecta la gripe, si es que afecta, en el embarazo propiamente dicho? No, de acuerdo a la estadística y a los casos reportados en embarazada o en cualquiera de las personas, vuelvo a repetir, de los grupos de riesgo, el cuadro y el proceso es mucho más drástico en cuanto a los síntomas que puede tener y a las complicaciones de vías respiratorias y al cuadro de mal estado general y a las complicaciones bacterianas con neumonías o neumonitis. Es decir, es un cuadro que se acelera y más grave. Por eso es importante la vacunación, pero en este caso puntual que estamos tratando, el cuadro ha sido más bien leve, no ha tenido complicaciones, la embarazada está en perfecto estado hasta el sábado que la hemos controlado de nuevo. Ella seguirá con su obstetra de cabecera para el control del embarazo y ya está medicada, es decir, no siempre va a tener una progresión hacia fatal ni para internación grave. En este caso puntual está todo controlado y gracias a Dios está bien.